y es necesario que ese CO2 quede almacenado en esa bolsa para que se esté reinhalando y de esa manera el paciente no se desmaye y no caiga en una alcalosis. Al respirar muy rápido, el paciente se puede desmayar. Las sustancias tóxicas, el trastorno del sistema nervioso central, bacteremia, que es la acumulación de bacterias o un shock séptico, fiebre, ventilación excesiva o el ascenso a altitud elevada, ojo con esto, puede, puede dar lugar a una alcalosis respiratoria. ¿Qué tiene que ver la altitud? A mayor altitud hay menor presión de oxígeno. Por lo tanto, también hay una disminución de dióxido de carbono. Entonces, no existe una moneda de cambio, por así decirlo. Aquí vemos al final esta parte de acá. Esto es el Monte Everest, el punto más alto. ¿Qué pasa con el Monte Everest? Yo les decía a ustedes en una clase, el Monte Everest no es tanto la altura, sino la dificultad para que el cuerpo se adapte a estas alturas. Yo veía ahí días, por ejemplo, me llamó la atención esto, y normalmente la gente que lleva al punto más alto, normalmente está saturando 89%. O sea, imagínense, 89%. A mayor altura, menor, menor presiones de oxígeno y de dióxido de carbono. Y en este caso, a mayor altura, caemos en una alcalosis respiratoria. ¿Qué pasa ahora con la parte metabólica? Cuando hablamos de metabólico, dejamos de lado totalmente el CO2. Hablamos ya de ácido fijo, si en un dado caso es por un ácido. Entonces, se puede producir por una ingestión, administración o producción de un ácido fijo. La excreción renal disminuida de iones de hidrógeno, es decir, que se está acumulando hidrógeno o la pérdida de bicarbonato. Aquí tenemos que tener en cuenta estas tres cosas. Una, la ingestión de ácido fijo. Dos, la disminución de la excreción de iones de hidrógeno, es decir, retención. O tres, por el contrario, la pérdida de bicarbonato, como en el caso de los pacientes renales. O cuando ustedes administran por alguna razón, por ejemplo, furosemida o Lasix, se está eliminando a través de la orina hasta el ion bicarbonato. Y lógico, si no hay bicarbonato, no hay quien mantenga ese principio isohídrico. Se le está dando entonces espacio al ion hidrógeno para que entre en esta ecuación. La PCO2 no cambia. Como no es respiratoria, la PCO2 se mantiene dentro de los rangos normales. La concentración de ion hidrógeno está aumentada y la proporción, ojo con esto, entre la concentración de bicarbonato y CO2 está disminuida. ¿Qué quiere decir esto? Que en una relación entre el bicarbonato y el CO2, el bicarbonato está disminuido. Como se trata de una excreción de bicarbonato o no se está produciendo bicarbonato, gana espacio el hidrógeno y es donde produce una acidosis metabólica, porque por lógica, si se encontrara un principio hídrico, no existiera esto, ¿verdad? Estarían en condiciones iguales. La ingestión de alcohol metílico o de salicilatos, como en el caso de la aspirina, es decir, el ácido acetil salicílico, una disfunción renal, puede causar acidosis metabólica. ¿Cuál es una de las importancias, por ejemplo, dentro del campo de nuestra carrera de anestesiología, de preguntarle al paciente si consume aspirina y por qué suspenderla? Son dos cosas. Uno, como disminuye la segregación plaquetaria, es probable que, por ejemplo, este paciente tenga un sangrado. Y dos, el hecho de que este paciente tome por tiempo prolongado un ácido o un salicilato, lo que nos vamos a encontrar es con una acidosis metabólica. Y si este paciente se va a intubar, desde ahí debemos tener en cuenta cómo va a ser el manejo ventilatorio. Recordemos que si es un ácido sumado al pH gástrico, el principal efecto también de los que se quejan los pacientes es el ardor en el estómago. Es el efecto más marcado de la aspirina. La disfunción renal, lógico, si el bicarbonato es producido por el riñón y el riñón
no funciona, no va a haber bicarbonato. Entonces no va a haber un amortiguador y lógicamente, como le repito, se le va a dar espacio al hidrógeno para que éste vaya ganando terreno. Dato importante, la diarrea puede causar pérdidas importantes de bicarbonato. ¿Qué pasa con la alcalosis metabólica? Volvemos, si hablamos de metabólica, lo respiratorio no tiene nada que ver, ¿verdad? Se presenta cuando hay una pérdida excesiva de ácido fijo, es lo contrario, o puede suceder como una consecuencia de ingestión, administración o resorción renal excesiva de base, principalmente el bicarbonato. Recordemos, cuando hablamos de metabólico, estamos hablando de bicarbonato. Entonces, en este caso es lo contrario. Por ejemplo, también existen pacientes renales que por alguna razón eh, sí producen bicarbonato, pero no lo pueden excretar. Entonces, se queda retenido en nuestro sistema y lógicamente no se cumple la relación, el principio isohídrico y hay mayor bicarbonato en comparación de hidrógeno. La PCO2 no cambia, la concentración de ion hidrógeno está disminuida y la proporción entre concentración de bicarbonato y dióxido de carbono está elevada. Es decir, si comparamos en este caso el bicarbonato con el CO2, va a estar arriba el bicarbonato. Y para que no se confundan, así es fácil distinguirlo. En la acidosis, el bicarbonato está disminuido. En la alcalosis, el bicarbonato está elevado. Repito, en la acidosis metabólica, el bicarbonato está disminuido. Es decir, se está perdiendo bicarbonato y se hace acidosis porque no se cumple la relación y se le da espacio al hidrógeno. En la alcalosis metabólica, el bicarbonato está elevado, es lo contrario. Hay una retención de bicarbonato o una administración que sobrepasa la relación o el principio isohídrico y por lo tanto en esta relación el bicarbonato es mayor en comparación del hidrógeno. La presencia de vómito da por resultado pérdida de iones de hidrógeno. La ingestión excesiva de bicarbonatos u otras bases, como por ejemplo los antiácidos gástricos, también causa la alcalosis metabólica. Es decir, si en la acidosis la causa la aspirina, en este caso la administración excesiva de omeprazol o ranitidina va a causar, por el contrario, como son bases, ¿verdad? Una alcalosis metabólica. Para finalizar, ¿cómo nosotros vamos a leer o saber interpretar la gasometría? Bien, primero lo que tenemos que fijarnos es el pH, es el primer parámetro. Bueno, estos son los tres parámetros principales. En una boleta van a haber más datos, pero los principales son estos. Primero tenemos que ver el pH, segundo el PCO2 y tercero el bicarbonato. En este orden es como vamos a leer la gasometría. Es decir, tomamos como ejemplo una alcalosis respiratoria. Primero vemos el pH, un pH elevado, es decir, puede estar arriba de 7,35. De ahí decimos, bueno, es una alcalosis, ¿verdad? Ahora hay que ver el nivel de CO2. El nivel de CO2 está disminuido. Puede ser un valor por abajo de 35 y el bicarbonato está normal. Entonces, como el pH está aumentado, decimos que es una alcalosis y es respiratoria por el hecho de que por alguna razón el paciente probablemente está respirando tan rápido que está eliminando CO2. Una acidosis respiratoria, el pH está disminuido, es decir, por debajo de 7,35. El PCO2, ahora decimos, o sea, está en una acidosis, ahora hay que ver si es respiratoria o es metabólica. Entonces, abajo de 7,35, una acidosis, probablemente, como es respiratoria, la PCO2 va a estar elevada, estar por arriba de 45 y el bicarbonato va a estar normal. De esta manera es fácil poder distinguirlo. En la alcalosis metabólica, entonces,
todo pH de arriba de 7,45 es alcalosis, ¿verdad? Entonces, en este caso, está arriba de 7,45. Nos vamos al segundo valor, donde es la PCO2, y le podemos encontrar normal, es decir, dentro de los valores de 35 a 45. Bueno, puede decir usted, pero entonces si no es la CO2, me voy al tercer valor, que es el bicarbonato. Entonces, volvemos a lo mismo y aquí la importancia de saber por qué pasa cada cosa. Entonces, como el bicarbonato está elevado, puede estar arriba de 26 mil equivalentes por litro, como está elevado, arrastra el pH arriba de 7. Recordémonos en la escala que veíamos de colores, ¿verdad? En la parte fisiológica es dentro del valor de 7. Todo lo que es arriba de 7 es alcalosis y todo lo que es debajo de 7 es acidosis. Y como el bicarbonato es una base y en este caso probablemente se está administrando, hay una resorción excesiva de base, va a arrastrar este pH por arriba de 7. Entonces, de ahí venimos y volvemos otra vez. pH arriba de 7, en este caso arriba de 7,35, una alcalosis. Partimos de ahí. PCO2 normal, por lo tanto no es respiratoria, pero encontramos un bicarbonato elevado. Entonces de ahí decimos una alcalosis metabólica. Eh, bueno, aquí se han equivocado, no es acidosis respiratoria, sino que es acidosis metabólica. ¿Por qué? Un pH disminuido, de ahí decimos que es acidosis, pero vemos una PCO2 normal. Entonces de ahí decimos no es respiratoria, por eso es de que se han equivocado en esta parte. Sin embargo, vemos un bicarbonato disminuido. Por ejemplo, probablemente puede que este paciente eh, esté excretando orina y se esté descompensando en relación al bicarbonato. Se está eliminando tanto que por lo tanto, para la redundancia, no hay algo que amortigüe la cantidad de iones de hidrógeno y por lo tanto se le está dando espacio al hidrógeno y se va haciendo un pH muy ácido, pero no tiene nada que ver con la parte respiratoria, sino que es por la disminución o la excreción, mejor dicho, de bicarbonato. Esto creo que sí tienen que estudiarlo bastante. A la primera es bien difícil, le puedo ser sincero, pero sabiendo manejar, sabiendo lo básico que se tienen que saber estas tres cosas, pH, PCO2 y bicarbonato, que primero se tiene que ver el pH, segundo el PCO2 y tercero el bicarbonato, se le va a hacer un poco más fácil. Entonces, de tarea, sí trate de entenderle bastante a este. Solo nos queda una clase para finalizar este tema, que ya sería la parte del mecanismo compensatorio, que es bien corto, y la técnica como tal. Y voy a coordinar para ver cómo en esta semana se puede hacer el taller. Y ya con eso finalizaríamos lo que es este cómputo. Entonces, les dejo esta segunda clase y en el transcurso de la semana le voy a subir la última, que ya es mucho más corta. Y es lo último. Entonces, si tienen alguna duda con respecto a esto, pueden preguntarme, pueden buscar. De esto hay muchísima información y esto no va a variar para nada. Esto es universal. Así que con esto, hasta aquí quedamos. Y cualquier duda, pues me la pueden hacer. Pasen buen día, muchachos.